Hello, les tengo una pregunta. ¿Qué les hace pensar a ustedes que las cosas que no lograron en 363 días que van del 2025, ustedes lo van a conseguir en 2 días? Tienen que descansar. Tienen que descansar de ese afán de querer a fin de año hacer todo, resolverse la vida. No. Y en este episodio vamos a hablar clarísimo de eso. No necesitas cambiar toda tu vida antes de que termine el año. No necesitas convertirte en una versión perfecta de ti misma en 2 días. No necesitas hacer un plan gigantesco que tú y yo sabemos que en enero eso se va a caer como la dieta de diciembre, que nada más dura lo que no es 24, 25 y 31. O sea, vamos a descansar, por favor. Porque lo que tú necesitas es ordenar cosas específicas para lograr resultados concretos. Y este episodio no es para personas ultra disciplinadas con rutinas de madrugada, que oran 5 veces al día, que hacen devocionales de 1 hora, no. Esto es para personas normales, con vidas ocupadas, personas que tienen fe, pero también se cansan. Bien, personas que aman a Dios, pero llegan al fin de año a veces agotadas. Así que empecemos con algo, y son los hábitos que tú necesitas para tu 2026. Y ese es hablar con Dios apenas te despiertes. Yo quiero que tú hagas el ejercicio en este momento de salir de YouTube y revisar en la configuración de tu teléfono cuántas horas tú pasas en cada aplicación que tiene tu teléfono. Cuando tú hagas ese ejercicio, por favor, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo primero que haces apenas te despiertas? ¿Eres de las personas que desde que se despierta toma el teléfono? Sea para apagar una alarma, para escribir un mensaje, para revisar redes sociales. ¿Qué es lo primero que haces en las mañanas? Revisemos eso. En caso de que tengas la aplicación de YouVersion, chequéame ahí cuánto tiempo pasas en esa aplicación de la Biblia al día. ¿De cuánto es tu racha? Esas son las cosas que uno siempre quiere saber cuando alguien tiene la aplicación de YouVersion. ¿Cuánto día de racha lleva? Pero bueno, ese no es el tema. El caso es, ¿qué es lo que está sustituyendo a Dios en tus mañanas? Y hablar con Dios apenas te despiertas no es tú hacer una oración bonita. No. Es lo que te salga. Algo como, Señor, ayúdame hoy. Señor, estoy en tus manos. Y eso va a cambiar completamente el orden del día. Porque el problema no es que no oremos. El problema es cuándo oramos. Muchas veces hablamos con Dios cuando ya estamos desbordados, cuando ya respondimos mal, cuando ya tomamos la decisión, cuando ya estamos en medio del problema, cuando ya estamos en el lío. Pero la Biblia nos muestra otra lógica. Por la mañana, oh Jehová, oirás mi voz en Salmo 5:3. David no decía, Señor, cuando me acuerde, decía por la mañana. No porque la mañana sea especial, mágica, sino porque define prioridades. Es lo primero que tú haces en tu vida. ¿Qué es lo primero que escoges cuando empieza tu día? Cuando lo primero que haces es mirar el celular sin darte cuenta, le dices a tu alma, hoy el celular es el que gobierna. Pero cuando lo primero que haces es hablar con Dios, aunque sea una frase sencilla, le dices a tu alma, hoy no camino sola, hoy camino con Dios. Jesús mismo hacía esto. Dice la Biblia en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba comenzar el día alineado con el Padre, ¿qué te hace pensar a ti que no lo necesitas? Y Dios no necesita un discurso largo de tu parte, Dios necesita tu corazón disponible. Y para tener un corazón disponible tenemos que llegar a hablar entonces de que tienes que leer tu Biblia sin picotearla. ¿Y qué significa picotear? Picotear en buen dominicano es como tomar un poquito de aquí y un poquito de allá. Y seamos honestos, muchas veces leemos la Biblia como si fuera un libro de frases motivacionales, un calendario de promesas sueltas, qué sé yo, un calendario de Adviento, me llegó eso a la mente ahora. Una colección de versículos bonitos. Y sí, la palabra de Dios anima, pero no fue escrita para consumirse como pedacitos aislados.
Cuando sacamos un versículo de su contexto, podemos hacerlo, decir lo que nosotros queramos. Por eso, hoy te propongo algo sencillo pero profundo. Lee pasajes completos. No largos, no complicados, completos. Un salmo entero, una parábola completa, un capítulo corto. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3. Toda, no solo las partes que nos gustan, no solo las que nos hacen sentir bien. Y mira este otro verso bíblico que tengo acá abierto en este momento. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Este versículo lo citamos mucho, pero si lees el Salmo completo te das cuenta de algo. David está hablando de esperar, de no compararse, de no desesperarse cuando el impío prospera. El contexto le da peso al texto. La Biblia no se entiende mejor cuando lees más rápido, se entiende mejor cuando la lees mejor. No es cantidad, se trata de profundidad. ¿Cómo estás estudiando la palabra de Dios? Y algo importante, no leas la Biblia solo para encontrar respuestas. Lee para ser formada, para ser formado en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella no solo te informa, te transforma si tú la dejas. Así que, ¿qué te parece si oras antes de tomar decisiones? No después, antes. No cuando todo ya se complicó, antes. Porque solemos orar así, Señor, bendice esta decisión que ya tomé. Señor, glorifícate en este trabajo al que me metí. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios antes de avanzar es de lo que estamos hablando. Antes de decir que sí, antes de comprometerte, antes de responder ese mensaje, antes de aceptar esa oportunidad, orar antes no significa escuchar una voz del cielo. Significa detenerte lo suficiente para invitar a Dios al proceso, a lo que quieres comenzar. Muchas decisiones no fueron malas, quizás en tu 2025, solo fueron apresuradas porque no tomaste en cuenta a Dios. No hagas tu vision board, que el mío es bastante chistoso. Me encanta mi vision board, lo amo. En algún momento se lo voy a mostrar porque me da mucha risa. No hagas tu vision board sin poner a Dios ahí, en el centro. No en una esquinita ahí, un pedacito corto, no. En todos lados. Porque sin Dios tú no vas para ningún lado. Y tengo que hablarte de un verso que está en el libro de Corintios que dice, ¿qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Y tengo que hablarte de tus pensamientos. Todo lo que tú tienes te lo permitió el Señor. Las posibilidades que hay en tu vida son gracias a que Dios está obrando misericordia a favor de ti. Así que no actúes como si no fuera así. No sigas eligiendo las cosas que llevaron a Jesús a la cruz. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se afirman. La prisa casi nunca, nunca viene de Dios. La paz sí. Así que por favor, corazón, aprende a detenerte. Y detenerte no es perder el tiempo, es recuperar dirección, es recuperar el aliento, porque vivimos reaccionando a mensajes, pendientes, expectativas, urgencias ajenas, a esa matriz de software que tienes ahí en tu pizarra, la gente que trabaja en el mismo sector que yo, con todos esos pendientes, que está todo ahí, todo es urgente, pero no sale hoy urgente, pero todo está esperando que tú reacciones, pero Jesús no vivía así. Lucas 5:16 dice, Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Él se detenía. Aunque había necesidad, Él se detenía. Aunque había gente esperando, Jesús se detenía, porque una vida sin pausa termina desordenada por dentro. Detente a hacerte algunas preguntas. ¿Por qué estoy tan acelerada? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué me está robando la paz?
Porque algo yo he aprendido en esta vida y es que a veces utilizamos la frase de estoy ocupada o no estoy disponible para esconder estados de ánimo que nos hacen sentir vulnerables frente a los demás. Y Salmos 46:10 dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Detente, muchacha, por favor. Detente un rato. Siéntate. Siéntate y ordena tu vida con la verdad de Dios. Y sabes algo, no todo pensamiento viene de Dios. No todo lo que piensas es verdad. El hecho de que tú lo pensaste no significa que sea cierto. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no filtras tus pensamientos, ellos van a dirigir tus emociones y tus emociones van a dirigir tus decisiones y entonces vamos a tener un problema. Pregúntate, ¿esto que pienso honra a Dios? ¿Esto me acerca o me aleja de la paz? ¿Esto está alineado con la palabra de Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo respondería Jesús a esto? Porque la verdad no siempre es lo que tú sientes, es lo que Dios dice. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y para conocerla, tenemos que hacer algunos ejercicios chulos. Y uno de esos que me encanta, la gente que me conoce, que escucha estos episodios, sabe que yo soy fanática empedernida de las libretas. Yo tengo mi diario de oración, tengo mis libretas de trabajo y todo eso. Y tengo una que es específica para escribir mientras leo la Biblia. Y ese es el hábito del que te quiero hablar que necesitas ver para tu 2026. Tener tu Biblia y ese cuaderno que te hablo en el mismo lugar. Esto es práctico, no es espiritual, pero la espiritualidad no ignora lo cotidiano. Si tu cuaderno de apuntes, de oración, lo que sea que tú utilices para, ¿cómo se dice esta palabra? Para profundizar en la Biblia, están separados, no lo vas a usar. No lo vas a usar. Gente que puede aprender sobre un tema, estudiar un tema sin tomar apuntes, que entiende que todo la mente se va a acordar, todo se lo deja al cerebro. Tenemos que tener una conversación psicológica profunda, tenemos que sentarnos. No le puedes dejar todo a tu mente. No puedes. Tienes que tomar notas, tienes que escribir. Así aprendes mejor y más rápido. Deuteronomios 11:10 dice, guarda estas palabras en tu corazón. Guardar implica algo, que es intención, implica crear un espacio donde la palabra de Dios tenga un lugar en tu vida. Y poner tu Biblia y tu cuaderno juntos hace eso más fácil. No espiritualices el desorden, por favor. No lo hagas. No lo hagas. Muchas veces nosotros no necesitamos más disciplina, es cierto, sino menos obstáculos, diría yo. Pero poner tu Biblia donde ya estás, en la mesa, en la mesita de noche, en el lugar donde tomas el café, hace que la palabra de Dios sea cercana a lo que tú haces, a lo que tú haces todos los días. Así, si la pones en tu mesita de noche, cuando te levantes y abras los ojos, la vas a ver. Cuando te sientes a tomarte el café, la vas a ver. Por ejemplo, en mi casa, nosotros tenemos alrededor de 3 Biblias. Y esas 3 Biblias están en lugares diferentes. Hay una que siempre está en mi bolso de ir a la iglesia, que es más pequeña. Y esa siempre está colgada en la puerta de entrar a la habitación. Y mi Biblia grande, la que siempre les hablo, que se llama Mujer Verdadera, está al lado de donde yo duermo. Que yo me voy a acostar y yo me despierto y lo más cercano a mí es mi Biblia. Pero también hay una en la sala, justo en el brazo del mueble. Si vienes a mi casa y te sientas, vas a tener siempre una Biblia al lado. En la cocina también tengo un pequeño librito con versículos bíblicos. En cualquier lado que tú estés en mi casa, tú vas a encontrar algo que tiene que ver con la Biblia. Porque eso hace que la palabra de Dios sea cercana, que tú la veas y en un momento de estrés, de algo, tú puedas ver y acordarte de que Dios está ahí, está contigo. Y creo que es bueno que hablemos aquí de la importancia de memorizar los versículos bíblicos que realmente necesitas. Yo encuentro valor, sí, en memorizar versículos bíblicos, en los planes de leer la Biblia completa,
pero tenemos que hacer una distinción entre memorizar por saber y memorizar lo que realmente necesitas. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay cosas que quizás luego se los voy a poner en uno de los shorts de cómo memorizar los versos bíblicos que yo hago. Yo utilizo banderitas de colores, utilizo resaltadores de diferentes colores para cosas específicas. Por ejemplo, el color rosado en mi Biblia tiene resaltada todos los versos bíblicos y las frases que son sobre la mujer en la Biblia. Todos. El color amarillo tiene todos los versículos que son sobre la vida devocional, la oración, la fe, las disciplinas espirituales, todas están en color amarillo. Y estas son cosas que me ayudan a mí a tener un sistema, ¿verdad? Para yo estudiar y aprender la Biblia, memorizarla. ¿Qué pasa? Cuando la palabra está en el corazón, Dios la trae a la mente en el momento necesario. Para eso te sirve memorizar versículos bíblicos. Porque acuérdate, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Jesús no respondió desde los argumentos humanos. Jesús respondió a la tentación con la palabra de Dios. Y ese es el modelo a seguir. Memorizar la palabra de Dios es prepararte para resistir a ese enemigo que dice la Biblia y él huirá de ustedes. Y esto otro que te voy a contar ahora, parece quizás que no va aquí en esta lista que estamos hablando, pero sí tiene que ver. Yo he visto con atención, lo he visto mucho en mi trabajo y en mi círculo de amigos, que la gente tiene la costumbre ahora que si no es con un teléfono enfrente, no come. Me explico. Se sientan a comer y tienen la necesidad de poner un video a reproducirse, lo que sea, enfrente de ellos, o una película, un episodio y tal. Tienes que aprender a comer sin el celular, aunque sea una vez al día. Algo que, por ejemplo, yo tengo el hábito de cocinar con videos. Yo pongo videos, me encantan mucho algunos canales en específico que suben recetas, son canales cristianos, y mientras yo voy cocinando, yo los coloco de fondo. Pero, ¿qué sucede? El tema de comer, de comer con un teléfono ahí enfrente, es algo que parece menor, pero eso revela muchísimo de nuestro interior, porque cuando no podemos comer sin el celular, lo que hay es una dificultad para nosotros detenernos, para nosotros soltar, para nosotros estar presentes. Y la Biblia nos enseña que incluso lo cotidiano puede vivirse delante de Dios. De hecho, en Corintios dice, sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer sin el celular es un ejercicio de presencia. Es reconocer que en todo momento, o vamos a decirlo de otra manera, es reconocer que no todo momento debe estar lleno de estímulos. Jesús compartía la mesa, Jesús se detenía, Jesús escuchaba. Aprender a estar presentes también es parte de una vida ordenada delante de Dios. Porque la gente que come contigo, porque mayormente compartimos la mesa con alguien, está ahí, pero está siendo ignorado conscientemente por ti que estás pendiente a un teléfono. Eso es una conducta que tenemos que corregir porque nos está robando la conexión con las personas que están a nuestro alrededor. Y los seres humanos, biológicamente, somos seres sociables. Somos seres sociables, por eso la comunicación es lo que mueve al mundo. El hablar, el comunicarnos, eso es lo que mueve al mundo. Y si nosotros todo el tiempo estamos con un teléfono, estamos quitándole a nuestro cuerpo o negándonos a nosotros mismos ese derecho de relacionarse con otros. Revisemos eso con atención. Y algo que quizás te pueda ayudar es ir practicando desde ahora el quedarte en silencio 10 minutos, general, sin música, sin teléfono, sin pensar que sigue después de lo que estás haciendo. Salmos 46 dice una frasecita, voy a cortar el versículo para decir solo eso. Dice, estad quietos. Muchos creyentes suelen orar, leen y sirven, pero no se detienen. Están en 500 ministerios, siempre están haciendo algo. Señores, en el silencio salen a la superficie cargas, temores, pensamientos y allí con todo eso podemos también presentarnos delante del Señor.
No busques sentir algo especial, busque estar disponible, porque yo he entendido que la gente que siempre está ocupada está alimentando vacíos interiores. Esa gente que tiene la necesidad de siempre estar haciendo algo, la ansiedad está trabajando en su vida, porque tienen esa tendencia a sentirse útiles, relevantes. Y Dios te llama a dejar la ansiedad en sus manos. Una práctica que amé hacer este año, bueno, la hago todos los años, pero este año la disfruté muchísimo. Con lo que les digo de las libretas, es el tema de agradecer incluso por las personas difíciles. Los que me conocen y son de mi congregación saben que una frase que siempre está en mi boca es: yo me quiero salvar, Señor, pero hay prójimos que no colaboran. y lo digo mucho, hay prójimos que no colaboran. Por eso, agradecer incluso por las personas que son difíciles es algo que yo te exhorto a hacer en 2026. Y esto es algo que de hecho requiere madurez espiritual. No agradecemos porque lo que esa persona te hizo haya estado bien o porque no te dolió. Agradecemos porque confiamos en que Dios sigue obrando en medio de esa situación. Y Romanos 8:28 me parece, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios no aprueba el pecado, pero sí usa las circunstancias para formar nuestro carácter. Y las personas difíciles, esos prójimos difíciles, muchas veces revelan áreas que Dios quiere trabajar. Revelan límites que nosotros necesitamos aprender a poner y dependencias que nosotros debemos de volver a llevar al Señor. Y agradecer por esa gente no es negar lo que te hicieron, no es como que hacerte de la vista gorda, la súper fuerte, no, es afirmar la soberanía de Dios en medio de tus situaciones desafortunadas, porque sabemos que trabajar con personas es algo difícil y que requiere mucha fortaleza, pero Dios está ahí contigo. Si Dios te permitió a ti servir para la gente, estar ahí para las personas, Él va a estar al lado tuyo. Siempre me tengo que acordar de Moisés, porque Moisés, cuando Dios lo mandó a hablarle a la peña, Moisés la golpeó. Moisés reaccionó de la manera incorrecta y muchas veces dijo: Señor, solo les falta que me entren a pedradas, que me maten. Y Dios siempre iba: no, espérate. Entonces, cuida cómo reaccionas a la gente. Y para eso tienes que escuchar sin preparar una respuesta. Te explico. Escuchar es un acto quizás de amor, de respeto, pero también se trata de humildad, porque nosotros vivimos en una cultura que responde rápido, pero escucha poco. Y la escritura es clara en algo, y eso está en el libro de Santiago, me parece que capítulo 1, verso 18 o 19, que dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Escuchar sin preparar respuesta nos permite a nosotros comprender mejor, acompañar mejor y hablar con sabiduría. Porque si tú te adelantas a lo que las personas quieren contarte, a lo que las personas quieren decir o a las situaciones que las personas están presentando alrededor tuyo, tú vas a reaccionar y vas a responder no de la manera que ellos lo necesitan, sino desde una posición que no necesariamente es favorable. Y algo que yo he practicado con eso de escuchar sin preparar una respuesta es entender que la gente te va a tratar hasta donde su nivel de inteligencia le permite. Me explico para que no suene un poquito fuerte. Nosotros no todos tenemos la misma capacidad intelectual, no todos tenemos la misma capacidad para aprender y para hacer cosas. Y la gente siempre te va a hablar desde su ritmo, desde su forma de ver las cosas. Y eso no significa que esas personas sean malas, sino que eso es lo que su capacidad le permite mostrar en ese momento. Y tú no tienes que reaccionar a eso. Tú no tienes que ser igual a eso. Entonces, trabajemos eso. Aprendamos a escuchar para entender y no para responder. Y volviendo a mis libretas otra vez, algo que yo te recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo en mi caso que hago planes de oración y sé que otras de las personas que siguen el canal también, anota las oraciones respondidas. Me lo vas a agradecer cuando llegue el final de año, me lo vas a agradecer. Anota las oraciones respondidas. Un ejercicio que hice este año, que no lo hice antes, fue resaltarlas y ponerles una banderita del color que me gusta.
y les puse ahí como que todas, y cuando cerré la libreta, entonces se veían todas esas banderitas de ese color, que fueron todas las oraciones que Dios me respondió. Eso me encantó. Me encantó. Y es que la memoria espiritual es importante. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe empieza a debilitarse. Y dice Salmo 103:2, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Subraya ahí, no olvides ninguno de sus beneficios. Anotar oraciones respondidas no es solo como que un ejercicio emocional, es un acto de gratitud, Señor, es algo que es extraordinario. Eso es como la rendición de cuenta de una empresa. Es recordar que Dios ha sido fiel contigo, aun cuando nosotros dudamos en medio de las cosas, y eso nos sostiene cuando nosotros volvemos a esperar. Y algo que es imprescindible aquí es saber siempre que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Así que haz ese ejercicio y cuéntame cómo te va. Por ejemplo, el 31 de diciembre, por lo menos en mi país, la costumbre es que llevamos a la iglesia una lista de peticiones que nosotros queremos depositar delante de Dios, y se hace una dinámica para orar por esas peticiones y todo eso. En vez de llevar oraciones, lleva la lista de oraciones respondidas y agradece por lo que Dios hizo en tu vida. Porque nos enfocamos a veces todo el año en pedir, en pedir, en pedir, en pedir, y no agradecemos. No agradecemos. Y tenemos que reconocer honestamente cómo está nuestra relación con Dios el día de hoy. No puedes sanar aquello que tú no nombras. Dios no trabaja con apariencias, Dios trabaja con verdad. La honestidad espiritual es el punto de partida de toda restauración que tú quieras en tu vida. Y para mí el escribir las cosas es un ejercicio que tiene que ver con eso, con ser honesto con Dios. Y en mis libretas yo escribo mis oraciones tal cual. Cuando una gente me pide que ore por ellos, por algo en específico, me encanta luego volver ahí a esa hoja que le dediqué a esa persona y poner esa banderita amarilla ahí señalando que Dios cumplió. Así que te invito a que tomes una hoja y escribas sin filtros algo. Y sea como tipo, hoy oro así, o leo la Biblia así, o me siento así con Dios. Sé sincero, es como si te estuvieras escribiendo una carta. Tipo como que el título sea a mi yo de diciembre de 2026. Y vuelve a leer eso en 2026. A ver qué tal. Y creo que tenemos también que considerar para 2026 pedir perdón por las áreas de nuestra vida donde nos acomodamos espiritualmente. Porque, ¿qué pasa? La tibieza no llega a veces de golpe, llega por comodidad. La comodidad es una posibilidad de alejarte de Dios. Y reconocer eso rompe con el tema de el autoengaño y abre espacio para que Dios vuelva a mover lo que se estancó. Porque a veces nosotros queremos mostrarnos como lo súper fuerte, porque yo soy el líder, entonces yo no puedo decir con mi boca que me equivoqué. O sea, no. Tienes que ser sincero contigo y tienes que pedirle perdón a Dios por eso. No te acomodes, no te acomodes. Órale al Señor diciéndole, por ejemplo, Señor, dejé de buscarte con intención en esta área de mi vida, y nombra esa área. Qué sé yo, oración, carácter, pureza, obediencia, nómbralo y empieza a trabajar en eso. Y otra cosa que tenemos que ver aquí es el tema, y esto es complicado, porque he tratado con personas que tienen situaciones a veces incómodas y Dios ya los perdonó, pero ellos se siguen acusando. Tienes que soltar culpas que ya Dios te perdonó. Cuando tú sigues cargando culpas, no estás siendo humilde, estás dudando del perdón de Dios. Y la gracia no solo perdona, la gracia también libera. Cuando la culpa vuelva, respóndele en voz alta, Dios ya me perdonó, no voy a cargar con lo que Dios ya soltó. No te puedes seguir acusando cuando Dios ya hizo cosas en tu vida. No sigas llamando inmundo a lo que Dios limpió, no sigas culpando lo que Dios ya perdonó. Tienes que cerrar ciclos emocionales que sigues reviviendo en oraciones. Me explico. A veces hay gente que ora
que para ellos orar es volver a abrir heridas una y otra vez, una y otra vez. Hay procesos que ya Dios cerró, pero tú sigues hablando de eso, hablando de eso, hablando de eso. Tienes que dejar de orar por lo mismo todos los días y dile a Dios, confío en que este capítulo de mi vida está en tus manos y sigue adelante. Sigue adelante. Y para seguir adelante, entonces, tienes que a veces perdonar. Perdonar. Y perdonar a alguien, aunque no lo merezca ni lo pida, es un acto que a veces cuesta. Pero algo que tengo que decirte es que el perdón no justifica al otro. Sana tu corazón. Guardar rencor te ata emocional y espiritualmente al pasado. Pide perdón a quien heriste, aunque te incomode, a la persona que te hirió, porque Jesús no es así. Jesús no te vive resumiendo todos los días lo que haces mal. No te trae a memoria cada vez que te equivocas. Él no hace eso. La madurez espiritual se nota cuando tú asumes la responsabilidad de hacerte cargo de tus emociones y responder por ellas. Pedir perdón restaura más de lo que protege el orgullo que hay en ti. ¿Y sabes algo? Proverbio dice que antes de la caída viene la arrogancia. Así que cuídate de eso. Ordena tus prioridades y devuélvele a Dios el primer lugar. Porque Dios no compite en tu vida por espacio. Él ocupa el centro o queda desplazado. El orden espiritual trae claridad emocional. Así que revisa todo eso que tú tienes en tu vida como urgente, importante. Y mira qué fue lo que le quitó el lugar a Dios. Revisa tu agenda y marca cuánto tiempo real le das a Dios comparado con redes sociales, trabajo o entretenimiento. De hecho, te serviría el mismo ejercicio que te decía al inicio, de ver en tu celular el tiempo que le dedicas a cada aplicación del teléfono. Yo creo también que definir un tiempo diario, pequeño pero fijo, para estar con Dios hace grandes diferencias. La constancia vence a la intensidad. Es una frase que yo conseguí en un libro que me encantó. Un espacio diario con Dios, eso te crea en la vida una intimidad real con el Señor. Y para eso tú tienes que dejar de idealizar tu vida espiritual y empezar a sostenerla. Porque la espiritualidad madura no es algo perfecto, no es algo perfecto. Es algo que se trata de ser fiel, aunque tú no sepas lo que tú estás haciendo. Porque lo que tú idealizas lo abandonas. Pero lo que tú sostienes, eres intencional y sigues hasta que aprendas cómo hacerlo mejor, crece. Porque a veces nosotros, por ejemplo, tenemos el hábito de leer la Biblia para aprender solamente, pero también hay que leerla para obedecer. La palabra de Dios no fue dada para impresionar con conocimiento, sino para formar carácter y dirección en tu vida. Y por eso tú tienes también que presentarle a Dios esos miedos que tú tienes ahí. Dios no se va a ofender por tus temores y negarlo no te hace más espiritual. Que le tienes miedo a una enfermedad, que le tienes miedo a un proceso, que le tienes miedo a quedar desempleado. Dios no se va a sentir mal por saber eso. No. Lleva esas cosas a Dios. Tienes que ordenar también tus relaciones desalineadas. Y con eso tenemos que contar algo, y es que a veces tener esas relaciones desordenadas, hablo de amigos, novios, todo eso, drena tu vida espiritual. Dios no sana lo que tú insistes en mantener roto. Eso de la técnica del kintsugi, de pegar los pedazos de los tarros rotos con pegamento, dominicanos koki que hacen los japoneses, eso no va a funcionar, Dios no anda uniendo pedazos rotos, no. Dios trabaja como el alfarero. Él toma esa materia prima y Él construye algo nuevo. Tienes que soltar esas relaciones que te alejan de Dios, porque no toda conexión es bendición y a veces estamos muy conectados con la gente pero alejados de Dios. A veces tienes que soltar eso. Y eso, soltar es una forma de obediencia. Reduce el contacto progresivamente si tú sabes que esa relación te empuja a decisiones que son incorrectas. La Biblia dice,
Las malas juntiñas corrompen las buenas costumbres. Revisa tus hábitos diarios, por favor. Tus hábitos revelan cuáles son tus prioridades reales y la vida espiritual se construye en lo cotidiano, no en eventos, no yendo a 30 vigilias, todas las actividades que aparezcan. Pregúntate algo. ¿Este hábito que tengo me acerca o me aleja de la persona que Dios quiere formar en mí? Te lo dejo ahí para que lo pienses. ¿Y sabes qué? Necesitas dejar de justificar actitudes que el Espíritu Santo ya te señaló. La justificación prolonga el estancamiento en tu vida, pero la corrección, cuando tú la aceptas, produce crecimiento. Y sabes algo, cuando pienses y vayas a decir, yo soy así, o el típico, así soy yo, reemplázalo por Dios quiere transformarme en esta área. Cambiar mi vocabulario en eso fue algo que me ayudó a sanar cosas. Y tengo el hábito de decir, tengo este punto de mejora, de responderle a la gente, gracias por hacer esto, yo no lo había visto desde esa perspectiva, no había considerado este punto de vista. Y eso me ayudó a corregir actitudes que habían en mí que le hacían daño a las personas. Mientras yo estaba justificándome con yo soy así, cuando incluso hasta David dijo, Señor, examíname. Endereza mis pasos y hazme caminar otra vez por el camino correcto. Quiero que vayamos cerrando esto hablando de 4 cosas más. Y es, primero, servir en tu iglesia con amor y no por activismo. La iglesia no es un voluntariado. Y el activismo, de hecho, el mismo voluntariado, la gente que está aquí por el otro lado de mi vida, que tiene que ver con eso, yo amo hacer voluntariado. Te quiero decir algo, el activismo, el voluntariado sin identidad desgasta. El servicio saludable fluye de una relación viva con Dios. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios, hasta dónde quieres llegar, con lo que Dios te entregó, tú estás consciente de qué puedes hacer con eso, qué Dios espera de ti. Así que empieza a servir desde la intención y la pasión por Dios. Reconoce que tú necesitas una comunidad, un círculo a tu alrededor. No naciste para estar solo. Eso de que no tengas amigos, que tus cosas no las hables con nadie, por favor. Vamos a corregir eso. Eso no es saludable. La fe que se aísla se va debilitando. Dios diseñó, de hecho, el crecimiento espiritual en comunidad. Las iglesias existen para eso, para que tengas una comunidad de apoyo. Y no se trata solamente de que vayas a la iglesia, sino también de ser iglesia y de convivir con gente que tiene la misma necesidad de Dios que tú. Así que entra al 2026 con un corazón enseñable. Cuando tienes un corazón duro, un corazón de piedra como el de Faraón, eso bloquea el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida. El corazón enseñable siempre encuentra dirección. Siempre encuentra dirección porque escucha la voz de Dios. Por último, decide caminar con Dios todos los días. No cuando sea fácil, no cuando sea urgente. Una relación real se construye en la constancia, no en la emoción. Quiero cerrar diciéndote algo con mucha claridad. Dios no te está esperando en una versión más ordenada, más fuerte o más espiritual de lo que ya eres. Te está esperando tal como estás, pero con un corazón dispuesto a ser moldeado, a ser trabajado. Y no se trata de hacerlo todo perfecto en los próximos días. Se trata de decidir no entrar a otro año igual por inercia. No puedes ir a arreglar un zapato donde un peluquero. Tienes que ir donde un zapatero. No vayas a llevar tu vida a los lugares incorrectos. No pongas tu tesoro en lugares incorrectos, porque entonces vas a tener tu corazón en lugares incorrectos. A veces el acto más espiritual que tú puedes hacer no es empezar algo nuevo, es volver al lugar correcto. Y te recuerdo Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dios no ha terminado contigo y este reset, quizás pudiésemos llamarlo así, no es una presión, es una invitación. Así que si este episodio habló a tu vida, no te lo guardes solo como contenido. Ora, anota, obedece algo pequeño hoy, pero que pueda transformar tu vida. Así que gracias por escuchar este video. Me encanta hacer el ruido de fondo en tus días mientras friegas, cocinas o haces cualquier cosa. Así que nos escuchamos en el próximo episodio y que Dios te bendiga muchísimo.